bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio del podcast Mascarones. El día de hoy me encuentro con un viejo amigo, Alan Mayen, con el cual vamos a hablar del tema del clasismo y cómo pues esta ideología hegemónica permea en casi todo lo que nos rodea. ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos. Primero pues vamos a empezar con esta breve introducción de qué es el clasismo. Como tal, la definición es muy corta y no se expande a más, no nos profundiza tanto. Es una tendencia, una actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras que se consideran inferiores. Entonces, teniendo en cuenta esta parte de la inferioridad, pues ya nos denota que por el simple hecho de tener más dinero una persona que otra, pues puede denostar y puede pensar que ella vale menos o viceversa, que la otra persona vale más porque no tenemos los mismos recursos. Uno de los ejemplos con el que me quisiera que empezáramos a abordar el clasismo sería con el control de la natalidad. En este caso, en específico, con el de dos futbolistas muy famosos que todos y todas conocemos, nos guste o no el fútbol, el cual es Cristiano Ronaldo y Messi. Bueno, dentro de esto del clasismo, vamos a hablar un poco sobre cómo el índice de natalidad o cómo es apreciada, pues que tengan bastantes hijos las diferentes personas. En este caso, Messi, Cristiano Ronaldo, es solo un ejemplo. Cualquiera de los futbolistas que conocemos actualmente, pues siempre vemos noticias que van a tener un nuevo hijo, van a tener su cuarto hijo, su quinto hijo, y esto que genera que todas las personas, pues por lo regular feliciten, digan, qué bueno, va a tener un hijo nuevo, CR7, Messi, Sergio Ramos, el futbolista que es. Y en este caso, pues es diferente cuando una persona que no tiene los recursos va a tener un hijo. Pues todos nos hemos topado con gente que dice, esa persona no sé por qué tiene más hijos y en realidad pues no tiene para mantenerlos o no tiene para darle lo necesario. Y siempre nos quejamos de ello, de cómo es que tienen más hijos habiendo tanta sobrepoblación, viendo cómo está el mundo, y recriminamos que se reproduzca esta gente. Pero ¿por qué no recriminamos que se reproduzca la gente que tiene las posibilidades de cuidar a esos niños? ¿Por qué no criticamos de igual forma a estos futbolistas, a estos, no solo futbolistas, a estos millonarios que tienen muchos hijos, cuando en realidad ellos también generan un problema sobre nuestro planeta, sobre nuestra sobrepoblación? Si ponemos en una balanza que afecta más el hijo de Cristiano Ronaldo, de Messi, o el hijo de, no sé, el barrendero de la esquina que tanto criticas que tenga su quinto hijo, créeme que es mucho más, bueno, afecta mucho más el hijo de este futbolista, debido a que va a gastar muchos más recursos, pues va a beber más agua, va a gastar más en comida, va a tener más oportunidades, y esas oportunidades, esos recursos que utiliza, pues generan escasez en el mundo. Al contrario de la persona que van a ser de escasos recursos, que va a tener pues un impacto menor en el mundo ambiente en el que vivimos. Como haces mención de que debemos criticar a ciertas personas y no centrarnos nada más en la pobreza, en este caso con las personas, es primordial que sepamos el por qué los ricos tienen hijos, ¿no? De alguna manera puede pensarse que lo que voy a decir a continuación es deshumanizado, pero la mayoría de las veces en que los ricos tienen hijos es para seguir legitimando esa riqueza. Es la herencia, ¿no? Es el punto fundamental por la cual las personas ricas tienen hijos, ¿no? Para heredar lo que produjeron o explotaron de otras personas para heredárselo a sus hijos, ¿no? Y que siga esta cadena y se siga legitimando de alguna manera la clase alta sobre la trabajadora. Que pues a simple vista pareciera ser una crítica muy directa hacia que no tienen conciencia de clase, porque pues en realidad sabemos, a un futbolista no le voy a exigir que tenga conciencia de clase, aunque pretenda hacerlo, ¿no? Porque entonces hablaríamos de que una doble moral en este sentido, pero pues esos ya son otros temas más a fondo. Lo que queremos tocar aquí es que las personas que no tienen recursos también tienen los mismos derechos, ¿no? Entonces, ¿por qué a unas personas con más recursos se le otorgan más derechos
y por qué las personas que tienen menos recursos se le otorgan menos derechos, ¿no? Hablamos ya de un sistema que es desigual, entonces ya no todos somos iguales ante la ley, ya no todos somos iguales ante el escrutinio público, ¿no? Sino que se da una diferencia a partir de lo que tengo yo y de lo que tiene la otra persona. Y asimismo lo podemos ver no nada más con Cristiano Ronaldo y Messi y demás futbolistas que se manejan dentro de esas élites, sino también lo podemos ver con la música, en este caso específico con la música clásica, ¿no? Que quiero hacer hincapié que aquí no nos vamos a meter con los gustos musicales, simplemente vamos a hacer las preguntas pertinentes hacia estos gustos musicales, ¿no? De dónde vienen y qué es lo que generan estas corrientes musicales, ¿no? Un ejemplo claro es la música clásica en su tiempo. Veíamos que no había ningún compositor negro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso no nos hace pensar que en realidad esa música no es clasista hasta nuestro día de hoy, ¿no? A pesar de que, entre comillas, en México tenemos cierta accesibilidad, ya sea por parte de la UNAM o del Politécnico, que brindan conciertos gratuitos para su comunidad y tal, pero la misma clasificación y etiquetamiento de las personas hace que los gustos se vuelvan refinados cuando en realidad no lo son. Los gustos no son refinados, los gustos son gustos y ya. No hay gustos de clase alta y no hay gustos de clase baja. Solamente hay cosas que te gustan y que no te gustan. Y que vemos que se vuelven una construcción social. Entonces, tenemos a los conciertos de música clásica, tienes que ir de etiqueta, ¿no? O de traje, mínimo blazer. ¿Por qué? Porque si no, si te vas en short y sudadera, pues ya no es un concierto de música clásica y tú estás desprestigiando tal música. Cuando en realidad no hay todo un velo fantasmagórico. Y perdón que haga mención del primer podcast, pero pues si quieren saber más o menos de qué trata esta parte del fetiche, pues lo pueden escuchar en el primero. Entonces hay un velo fantasmagórico alrededor de ciertos gustos o de ciertos géneros musicales en específico con este ejemplo, donde permea una clase social, ¿no? Un clasismo y una segregación y separación de los gustos musicales. ¿A cuántas personas no hemos escuchado decir, ay, esos son gustos nacos? O ay, tus gustos agropecuarios, ¿no? Porque desgraciadamente me ha tocado escuchar ese tipo de comentarios. Claro que estas diferencias o estas críticas hacia la clase social por medio de la música siempre van a estar, por ejemplo, conciertos gratuitos en el Zócalo y decimos que va toda la gente de la prole, de la, no sé, gente que no vale la pena o ese tipo de comentarios. Hay conciertos de música que es más alternativa, que es rock en otro idioma. Para empezar eso, valoramos más la música que está en otro idioma que la música que está en nuestro país. Un claro ejemplo, el rap, la banda. O sea, esa música que genera nuestro país la menospreciamos ¿por qué? O sea, por el malinchismo, no lo sé, o sea, siempre le damos un valor agregado a las cosas que son de otro país. En este caso, entonces, tendríamos que centrarnos en, ¿existe el clasismo en México? Y si es así, ¿cómo es que se interpreta, no? Porque si lo establecemos como que México es clasista, pues en realidad los mexicanos no te van a decir que sí, pero está ahí. No hay políticas públicas que sean racistas, pero sigue permeando lo mismo. No hay una ley que prohíba a las personas acceder a ciertos lugares, pero las mismas personas son las que le prohíben a otras personas entrar a ciertos lugares, ¿no? En este caso podemos hablar entonces si somos clasistas o somos racistas, pero pues el racismo viene implícito en el clasismo. Esta blanquitud de las cosas de generarle un valor a ciertos objetos, el cual no tienen porque es un fetiche al final del día, pues lo convierte en eso, ¿no? En clasismo. Y así como lo mencionaba mi amigo Alan, el rap, estos comentarios de ¿te gusta la música de negros? Y ya precisa ahí de un racismo y de un clasismo súper explícito cuando sabemos que el rap en sus orígenes viene de la calle, viene de los barrios pobres, viene de los negros, ¿no? De esta influencia afroamericana
y que nosotros adoptamos, pero también en los barrios. ¿Por qué? Porque es del barrio para el barrio. Así también como es la cumbia, como es en su momento lo fue la salsa, como lo es el reggaetón en nuestros tiempos, y lo menospreciamos con otros géneros musicales, ¿no? Y se hacen las comparaciones con que el rock es cultura y tu tío hablándote de la música de los ochentas es mejor que la actual, cuando pues en realidad eran imposiciones culturales, ¿no? No había toda esta apertura que hoy conocemos en día, donde podemos escuchar lo que queramos, donde podemos, qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, cuando anteriormente solo se escuchaba lo que te decían que tenías que escuchar, o solo se escuchaba lo que podías escuchar, lo que estaba a tu alcance. Mencionando esta parte también es importante mencionar que el cambio está siempre presente en nosotros y debemos de llevarlo junto a nosotros y nuestro cambio de vida. Por ejemplo, el reggaetón antes no era tan escuchado, ahora es tendencia y no es que sea obligatorio que te guste ahora el reggaetón, así simplemente es que debes de soportar los cambios que va a tener la sociedad y no quiere decir que esté mal o que esté bien, sino que simplemente se van a dar estos cambios. A cada quien le puede gustar la música que quiera y la música que más le agrade, pero siempre debemos tener presente que los cambios van a estar en la sociedad y que parte de ello va a generar pues cambios igual en las clases sociales. Es así como en su momento el rock contra, fue revolucionario, si lo podemos decir así. En su momento ahorita el reggaetón está haciendo lo mismo, ¿no? Está peleando este puesto que la calle, en el sentido menos peyorativo, le corresponde, ¿no? Lo que quieren escuchar las masas, lo que le gusta a las masas. Entonces, si le gustan a las demás personas, no tiene por qué ser eh, síntoma de denostación o de exclusión a las demás personas. Porque a pesar de que vivimos en esta apertura donde ya nos puede gustar lo que sea, muchas personas siguen con los mismos discursos de odio. Y esto no nada más pues permea en los gustos musicales, ¿no? Permea ya también sea en cualquier ámbito, bueno, en cualquier género del arte, ya sea música, cine, teatro, porque inclusive en el cine también hay, de decir que hay cine, que bueno, que en este sentido los contenidos sí son malos, hay contenidos muy malos y hay contenidos buenos, pero en este caso no se trata de catalogar, ¿no? Sino de que seas consciente sobre lo que es malo y es bueno, porque no todo lo complejo quiere decir que es que es bueno para las personas, ¿no? Porque entonces se vuelve complejo para quién, para un cierto grupo de personas y entonces volvemos a ser clasistas, ¿no? Vuelve a permear esta parte donde solo la gente culta ve, escucha, hace cosas de gente culta o de gente rica y gente que no tiene acceso a ello, pues entonces es gente que es naca, que no tiene buen gusto, y empezamos con todas estas etiquetas que se les otorga a las personas, cuando en realidad sabemos que es una construcción sobre los objetos y no es y no es no hay una naturaleza ahí, no hay que esto es de ricos, ¿no? Así nacieron las cosas y así son. No, porque no es así. Las cosas van siendo como nosotros las vamos construyendo. Y si, por ejemplo, en este caso se puede hacer la crítica sobre el reggaetón de que el reggaetón es misógino, es machista, bla, bla, bla. Sí, ok, podemos hacer esa crítica, pero también podemos verla y reivindicarla en el sentido en el que se vuelva parte de nuestra identidad, de decir, esto es lo que somos, esto es Latinoamérica, nosotros creamos este género, es nuestro género, y por qué no, pues va creciendo constantemente y se va haciendo una crítica y va mejorando cada vez más el reggaetón por sí mismo. Así como lo fue el rap y el hip hop en su momento, fue en un momento progresivo y fue luchando contra barreras hasta ser lo que es el día de hoy, ¿no? Tenemos a un Kendrick Lamar ganando un Pulitzer, que pues en su momento en los ochentas, pues ni por ideas se iban a imaginar que este género iba a estar tan presente en la cultura contemporánea. Ahora bien, podemos hacer podemos relacionar todo este contenido sobre el coronavirus, ¿no? Y se van a sentir un poco desplazados bruscamente de que vamos de la parte artística, lo musical, hacia lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Eh, Hoy en día igual vemos un poco de clasismo conforme a las opiniones diversas que tenemos sobre la actual pandemia.
la actual enfermedad del coronavirus. Todos escuchamos comentarios de, es que no cree porque es un tonto, es que no cree en la enfermedad porque no terminó ni la primaria, es que no cree en la enfermedad porque es un inculto, ¿no? Muchos comentarios denigrantes hacia las personas que simplemente están dudando de la autoridad o de lo que siempre han tenido enfrente. Y ahí es donde me pregunto por qué el dudar se toma como estupidez, se toma como mm, ignorancia, cuando realmente todos estamos dudando de miles de cosas. Que yo sepa, no todos sabemos todo sobre el mundo y siempre estamos dudando. Dudamos de que si hay vida en otros planetas, dudamos de que si existen, no sé, Illuminatis, dudamos del orden político, dudamos de muchas cosas y no quiere decir que seamos pues unos estúpidos o unos tontos, sino quizás sí la palabra sea ignorantes porque no lo sabemos, pero porque tenemos que desplazar a los que tienen menos recursos y decirles que son unos tontos o unos mensos, el adjetivo que ustedes quieran utilizar o que más hayan visto, simplemente porque no tienen los recursos necesarios, porque no tienen los estudios necesarios para poder dudar, cuando todos deberíamos de poder dudar sin ser criticados duramente. Que en este sentido se vuelve pues súper importante, ¿no? Hay, a pesar de que podríamos pensar que tenemos el acceso a la información, en realidad lo tenemos todos y todas las personas, pues no, no las tenemos y aún así que cuando las tenemos no las usamos, ¿no? No de la manera correcta. Y se ve así con las fake news, se ve así con los comunicados que da el gobierno, se ve así con los comunicados que da la prensa, donde pues cada quien va a contribuir a su ideología, a pues distribuir la información que quiere, ¿no? Y que a pesar de que las personas pueden no creer o creer en el virus, porque pues al final de cuentas hay una libertad de pensamiento que en realidad no es libre, pues a ustedes que les hace creer que lo que les están diciendo es verdad, que la vacuna no está, que si la vacuna sí existe, que si fue creada en un laboratorio, que si no. ¿Por qué no podemos ver con pluralidad? Entonces, en ese sentido, toda la lluvia de ideas que se da en la web y catalogar y descatalogar y desacreditar y acreditar simplemente por un grado académico, simplemente por un posicionamiento político, por una jerarquía, ¿no? Porque esté un peldaño más arriba significa que me está diciendo la verdad, cuando no. Pero pues son cosas que se nos han impuesto alrededor del tiempo y de los años en los que nosotros tenemos que acatar lo que nos dice nuestra autoridad, ¿no? En este caso ya sea el Estado o nuestra misma familia. Los medios de comunicación, Facebook, Twitter, Instagram, lo que quieras, cuando en realidad vivimos pues en un imaginario constante donde hay una fachada que no nos permite ver lo que es verdad o lo que es real. Entonces, como apunta Alan, es importante generar esta duda siempre, ¿no? Que a pesar de que hay cosas tangibles, porque las hay, debemos de dudar de todo, ¿no? No porque alguien más nos lo diga significa que es verdad o es mentira. Bien, tendríamos que dar el beneficio de la duda. Y sí, se está muriendo gente, claro, pero se muere gente todos los días. Se mueren más personas por el calentamiento global y que son temas que nadie toca y que pues en realidad solo nos importa tomar lo que nos dan, ¿no? Nos importa mostrar ciertas verdades y nos importa ocultar otras, ¿no? Y es un reflejo de la sociedad en este sentido pues alienada y que está sometida a seguir pensando en línea y mantenerse sobre pues la academia es lo que hay y la academia es lo que es, ¿no? Cuando pues en realidad la teoría y la práctica a veces ni siquiera se juntan y pues no existe una academia como tal que nos haga o que nos dé certidumbre. Y con esto de la certidumbre, pues nadie de nosotros tiene seguro algo. Y es algo de lo que tenemos que estar constantes, ¿no? Y que tenemos que tener presente, porque pues la certidumbre nos la tiene que dar el gobierno diciendo que no hay tantas muertes. ¿Por qué? Porque si no nos genera certidumbre, eso se vuelve el caos. Y esto viene en la teoría política, en la ciencia política como tal. Se tiene que dar calma y paz hacia los que son gobernados. ¿Por qué? Porque así está construida esta estructura. Es una estructura de confianza. Y si no se confía, pues entonces hay derrocamientos y así, si no se confía, hay revoluciones. Entonces, lo que tienen que formular los medios alrededor de todo esto para estabilizar o destabilizar un estado es eso, generar fake news
Y a través de las personas que tienen menos acceso a la información, generan este tipo de comentarios. O que las personas que tienen acceso distribuyan ciertos comentarios que no tienen ni al caso que ver. Y en este caso quisiera hacer un ejemplo puntual con Denise Dresser y una persona de a pie, ¿no? Una persona que sale todos los días a trabajar, una persona que tiene grados académicos de escuelas privadas tan reconocidas a nivel nacional y que distribuya fake news y no se le hace un escarmiento público como se lo hace a las personas que salen a la calle por formarse por una pizza, pues creo que no hay una balanza. A pesar de que parezca que son dos cosas muy diferentes, no lo son. Son dos personas que están siendo manipuladas o están siendo influenciadas por agentes externos y que en realidad no tienen una libre toma de decisiones. ¿Por qué? Porque todos estamos obligados, ya sea por nuestros recursos, y que solamente el dinero te da ciertas libertades, ¿no? Y esto vuelve con el clasismo. ¿Por qué? Porque estamos sometidos, las clases trabajadores, porque no todos podemos tomar esas mismas decisiones, no todos nos podemos informar de la manera que queremos y no todos podemos tomar las mejores decisiones y tomamos las decisiones con base a lo que tenemos. Y lo más importante, no todos estamos en las mismas condiciones. En este punto también es de lo que decía de la importancia que le estamos dando a lo que está pasando. La importancia que le da una persona que está en su casa viendo Netflix, que está en su casa pidiendo comida de Uber Eats, que está en su casa, no sé, con las personas que quieren, y de otras personas que pues no tienen que comer, de otras personas que no pueden pagar un servicio de películas en tu casa, que no pueden pagar un servicio de mensajería, de paquetería de alguna cosa que estén adquiriendo. Entonces, en ese sentido se da la importancia de la persona que está cómoda con esta situación, pues no le dan la misma importancia que la persona que está sufriendo en esta situación, como lo sería, no sé si han escuchado pues varios comentarios sobre, pues a mí no me está afectando la cuarentena, me está yendo muy bien. O cuántos no hemos visto en lives de famosos de, me está gustando la cuarentena, me podría quedar así. Y en ese sentido solo ven una importancia pues propia, personal, quizá algo egoísta, mmm, cuando no estamos viendo lo que en realidad está pasando pues la demás gente de otra clase Sí, social. no existe un pensamiento en colectivo. Y esto se me hace curioso sobre el ejemplo que das de las personas que están en cuarentena. ¿Quién fue el que generó en principio esta pandemia, no? La gente que tenía el dinero para poder desplazarse de un sitio a otro. Trabajadores y las personas que estamos de a pie no tenemos los recursos para poder viajar de un lado a otro cuando queramos, el tiempo que querramos. Y yo no veo que se les juzgue o que en algún punto generó escrutinio en la sociedad. Yo no vi que los pobres se quejaran en Facebook o en Twitter, ¿no? Porque aparte, en este sentido, tenemos que tener conciencia sobre el acceso a la información, ¿no? No todos tuvieron el acceso a esa información, de saber que hay hay comunidades en Polanco, en Monterrey, que fueron los epicentros del contagio en sus estados. Y yo no vi que se les juzgara, yo no vi que se les criticara, pero ahora sí se le ve al pueblo, criticando al propio pueblo, de que se forman por una pizza, de que salen a la calle a pasear. A ellos sí se les juzga, pero no se les juzga a las personas que se trasladaron durante tanto tiempo sabiendo que existía la cuarentena, ¿no? Y hay notas periodísticas muy asertivas con respecto a ello, ¿no? Y con esto podemos tomar que es importante no hacer juicios de valor. No se trata nada más de ver lo que hacen las demás personas, sino qué estamos haciendo en colectivo, ¿no? Yo qué estoy haciendo para que esa persona entienda que está exponiendo su vida cuando se forman por una pizza. Si no estás haciendo nada y tú estás cómodo en tu casa, criticando nada más porque sí, porque tú tienes el privilegio de poder quedarte en tu casa y las demás personas no, y que querer ir a comer una pizza ya la estás juzgando, pues creo que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Esto no se trata de atacar a la demás gente, se trata de hacer que las demás personas tomen conciencia, o no que tomen conciencia, que entiendan ciertas circunstancias a través de la comunicación. Se tiene que convencer a las personas y no vencerlas. No podemos nada más atacarlas y pensar que son ignorantes y pensar que pues es gente que no está viendo las cosas. No, pues es gente que está limitada por su toma de decisiones, es gente que está siendo sometida de alguna manera
y que aparte de ello se le está juzgando por su toma de decisiones. Cuando nosotros en lugar de ver que ese evento está mal y poder ayudarlos a corregirlo, solamente nos encargamos de aventar la piedra y esconder la mano. Y pues son cosas que no deberían de pasar. Claro, que yo creo que es más el punto de que no, es más fácil sobajar a la persona que tienes al lado que generar un crecimiento propio para estar por encima de las demás personas. Entonces es más, creo, por ese punto. Entonces yo al sobajar a la persona que está yendo al Little Caesar digo, yo sí me quedo en casa, soy más consciente, yo sí hago esto, yo. Pero en realidad lo único que estoy haciendo es demeritar a la otra persona y yo sigo en el mismo punto de partida. Sí, no hay un análisis sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Como colectivo y que en realidad si queremos hacer que las cosas cambien, pues tenemos que hacer que cambien en colectivo, también atravesando lo individual, ¿no? Siempre van de la mano las dos cosas y no hacer pues comentarios al aire que no le sirven a nadie, porque en realidad pues no le sirven a nadie, solamente son proyecciones de la persona misma. Pero pues a- esto esto que hacemos, por ejemplo, en el podcast, es esa parte, ¿no? De tratar de generar una introspección y que las personas se vuelvan críticas de sí mismas, ¿no? Claro, y críticas de sí misma y igual críticas de, pues de nosotros. Nosotros no venimos a decirles qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que comportar. Ustedes pueden tomar lo que crean que es bueno, tomar lo que y dejar lo que crean que es malo para, pues, ayudar en un colectivo que somos Y como pues unos. con esto a lo que queremos llegar es precisamente esto, que se genere una conciencia de clase, que existe, que hay una brecha, que hay separaciones y que debemos de acortar esas brechas, ¿no? Que debemos de empezar a reducir el traslado de un punto A a un punto B y debemos de estar todos en el mismo punto y en la misma sintonía. Es complicado, es complejo, son muchas variables las que se tienen que tomar y hay muchas cosas que debemos de contemplar para poder hacer este cambio, pero pues es posible, ¿no? No en el corto plazo, tal vez en un largo o muy largo plazo, pero el comienzo es importante, ¿no? Lo fundamental. Claro, estar intentando todo el tiempo tratar de eliminar esta doble moral que siempre nos va a perseguir como personas y que, sí, como dices, quizá nunca tengamos tiempo para cambiar por completo esa parte, pero pues a intentarlo, siempre estar consciente de lo que vas a decir y tratar de y lo que vas a hacer y tratar de hacerlo de la Bueno, mejor con manera. esto nos despedimos de este podcast. Voy a realizar una encuesta en Instagram si quieren que Mayen salga en otro episodio. Si les gustó lo que dijo, cómo conversamos, obviamente esto va a ir mejorando cada vez más gradualmente porque son, no somos expertos, ni mucho menos, pero en otro episodio con otro tema del cual quisieran hablar también o escucharnos hablar, los leo y los escucho también. Y pues nada, Y nuestra opinión no vale menos que la de los expertos. es correcto.